un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. When you're all driving carpool and banging your Pilates instructors to fill the empty voids in your life, we'll see who gets the last laugh. La película que elegí en esta ocasión para comentar en el podcast era uno de los títulos que por distintas razones generaba más curiosidad de este 2024, y ahora que ya está en cartelera en cines a lo largo del país, podemos confirmar que afortunadamente el resultado está funcionando muy bien. Me refiero a Beetlejuice. The living, the dead, can they coexist? Now's my chance. Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this. Beetlejuice. El primer motivo que despertaba expectativas de diversa índole y que a la vez es una de las razones por las cuales ahora puedo asegurar que el film consigue ser efectivo es que se trata de una secuela, como tantas que abundan en la actualidad, pero en este caso con la particularidad de ser la continuación de una película de culto estrenada hace ya 36 años y que a diferencia de otras segundas o terceras partes está dirigida por el mismo realizador del original, Tim Burton, y contando además con el regreso de algunos de los nombres principales de la cinta de 1988. En esa oportunidad, Beetlejuice era el segundo largometraje de su director, y de hecho fue el primero suyo que se estrenó en cines chilenos, dándolo a conocer a las audiencias locales. Hasta el día de hoy, esta divertida mezcla de comedia negra, elementos sobrenaturales y sátira social que mezcla las historias de los vivos y los muertos, es considerada como uno de los grandes clásicos de referencia en su filmografía. Y todavía hoy, casi 4 décadas después, se conserva muy bien, como pudimos comprobar hace algunas semanas cuando regresó brevemente a la cartelera a modo de preparación para el estreno de esta secuela. Pero como cada vez ocurre más a menudo, cuando se estrena una secuela o precuela de algún título famoso, los resultados suelen ser muy decepcionantes, especialmente cuando ha pasado tanto tiempo desde la original, por lo que no faltaban los escépticos que creían que era un gran riesgo y podía convertirse en un fiasco. Afortunadamente no fue así. Y desde la premier mundial de Beetlejuice, ni más ni menos que inaugurando el Festival de Venecia, la crítica ha sido en general bastante generosa y el público ha estado reaccionando de manera entusiasta y positiva, no solo a juzgar por las redes sociales, sino especialmente por los exitosos resultados que acaba de tener en la taquilla de su primer fin de semana, que han superado las expectativas más entusiastas e incluso convirtiéndola en el mejor debut para un film de este realizador después de su versión de Alicia en el País de las Maravillas del 2010. En directa relación con lo anterior, otra de las razones de peso es que detrás de esta segunda parte esté el mismo director del original, especialmente considerando que el Beetlejuice de 1988 fue un título clave en su carrera, que antecedió directamente a sus grandes éxitos masivos desde fines de los años 80 hasta fines de los 90, como Batman y su secuela Batman Vuelve, El joven manos de tijera, Ed Wood y Marcianos al ataque. Trabajos que lo posicionaron como uno de los artistas más creativos surgidos del cine estadounidense en esos años. Pero como se suele repetir a menudo al hablar de Tim Burton, los caminos que ha tomado su trayectoria a lo largo del último cuarto de siglo han sido más irregulares, porque si bien desde inicio de los 2000 ocasionalmente ha conseguido generar el consenso de la crítica y de los cinéfilos con trabajos como El Gran Pez, la adaptación al cine del musical Sweeney Todd, y muy especialmente con sus películas animadas en stop motion como El cadáver de la novia y la versión en largometraje de su emblemático Frankenweenie, al mismo tiempo ha tenido tropiezos que no han terminado de convencer o generar unanimidad, desde su remake del Planeta de los Simios o la adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate, a sus películas live action sobre clásicos Disney, como Alicia en el País de las Maravillas y Dumbo. Incluso los fans más acérrimos tendrán que reconocer que, si bien Burton conservaba su fecunda potencia visual, su creatividad parecía estar adormecida, en particular en la última década con trabajos como la decepcionante Big Eyes
y Miss Peregrine y los niños peculiares. Desde inicios de los 90, durante años y décadas, se dijo que existía la posibilidad de hacer una secuela de Beetlejuice, pero ese proyecto se fue postergando tanto tiempo que a estas alturas muchos lo veían como una apuesta de dudoso éxito, más bien un riesgo. Y cuando ya muchos pensaban que el ímpetu creativo de Burton estaba un poco adormecido, a fines del 2022, la primera gran incursión del director en una serie, Merlina, consiguió no solo ser un éxito de audiencia en Netflix, sino además obtuvo una reacción muy positiva de la crítica a lo largo del mundo. Y la buena noticia es que con este largometraje número 20 en su carrera, Burton consiguió recuperar el tono de la Beetlejuice original en una fusión entre el estilo de la cinta de 1988 y lo que el director quiso desarrollar en 2012 con su adaptación al cine de Sombras Tenebrosas, pero que en esa ocasión no consiguió cuajar por completo. Otra razón que llamaba mucho la atención del proyecto y que terminó convirtiéndose en uno de los puntos a favor en Beetlejuice es su atractivo reparto. Algo que no es de extrañar tratándose de Burton, que suele convocar llamativos nombres en sus películas, mezclando tanto figuras habituales en su filmografía como otras que se incorporan a su universo. En esta oportunidad, de partida cuenta con el regreso de 3 de los protagonistas del Beetlejuice de 1988, encabezado por su irreverente y divertido personaje titular, nuevamente encarnado por el gran Michael Keaton, junto a la Lydia Deetz de Winona Ryder y su madrastra Delia Deetz, que interpreta a Catherine O'Hara. El cuarteto principal se completa en el rol de Astrid, de hija de Lydia, con la joven y ascendente Jenna Ortega, actriz veinteañera, quien ya tuvo gran éxito trabajando con Burton al protagonizar Merlina. Y a ellos se suman desde Justin Theroux y la estrella italiana Monica Bellucci, hasta el siempre tan solicitado Willem Dafoe, quien en estos días está además en cartelera con sus curiosos roles en Tipos de Gentileza de Yorgos Lanthimos. Y también fugazmente aparecen desde una de las figuras habituales e inconfundibles en la filmografía burtoniana, el veterano Danny DeVito, hasta el chileno Santiago Cabrera. Incluso Burton se las arregla para incluir de una particular manera al personaje de Charles Deetz, esposo de Delia y padre de Lydia, quien en el film original era interpretado por Jeffrey Jones. A quienes gustamos de la Beetlejuice de hace 36 años también nos habría encantado que regresaran además Alec Baldwin y Geena Davis en los roles del matrimonio que se convertía en fantasma de la primera película, pero al margen de eso los retornos están muy bien logrados. A sus 73 años, Keaton luce sorprendente ímpetu juvenil y vuelve a lucirse como el alocado y desbordado Beetlejuice que regresa al más allá, y es un gusto verlo interactuar nuevamente con la emblemática Lydia de Winona Ryder, quien ahora suma a su personalidad la faceta maternal que debe desarrollar, al mismo tiempo que Delia sigue siendo excéntrica y exagerada. Y hay muy buena química entre este terceto y la Astrid de Jenna Ortega, quien ayuda a muy logrados contrastes entre el pasado y la actualidad de los personajes y la historia. Entre las razones ineludibles que siempre atraen de las películas de Tim Burton está su visualidad, y acá nuevamente es un elemento determinante. Y no podía ser menos, ya que entre lo más memorable del Beetlejuice de 1988 estaba sin duda su creativo y lúdico despliegue visual para recrear el ambiente en el que se movían los personajes, tanto en este mundo como en las locaciones en las que se desplazan los espíritus del más allá. Como ya mencioné antes, incluso los trabajos que menos han convencido o entusiasmado a este director, de todos modos siempre llaman la atención por sus elementos visuales. Trabajando acá por primera vez con el director de fotografía Haris Zambarioukus, Burton cuenta con la ambientación y dirección de arte de un equipo liderado por el diseño de producción del británico Mark Scruton, quien ya trabajó antes con el director tanto en la serie Merlina como en la película Miss Peregrine y los niños peculiares. Y el vestuario, que en una película como esta es muy importante, está a cargo de uno de los referentes en este ámbito, Colin Atwood, diseñadora que a lo largo de las 3 últimas décadas acumula 12 nominaciones al Oscar, ganando la estatuilla en 4 ocasiones, una de ellas justamente por Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, con quien ha trabajado en gran parte de su filmografía a partir de El juego de manos de tijera, incluyendo también la serie Merlina. Los contrastes entre lo real y lo fantástico y cómo se cruzan los umbrales de ambos mundos, con unos cuantos detalles macabros y jocosos, están muy bien conseguidos en todos los aspectos visuales, y es un gusto cómo se recrea muchos elementos del largometraje original, pero también en nuevas propuestas y aportes, conformando un nuevo y bienvenido eslabón en el mundo que Burton suele retratar en la pantalla.
Daylight, command me want to go. Day, me say 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 day, yo. Y como no podía ser menos tratándose de una película de este cineasta, otra de las buenas razones a favor de esta producción es su banda sonora. Primero porque la música incidental, una vez más, está su compositor habitual y con quien a lo largo de estas casi 4 décadas ha desarrollado una notable simbiosis entre música e imagen, el genial Danny Elfman, quien ya desde el inicio de la película deleitará a los y las fans de la cinta de 1988, porque al comenzar suenan nuevamente los inconfundibles y contagiosos acordes del mismo tema con el que se abría ese film. El estilo inconfundible de Elfman funciona muy bien acá y demuestra estar particularmente inspirado con el regreso a estos personajes y su historia, en un soundtrack que también incluye un ocasional guiño a las canciones de Calypso del legendario Harry Belafonte que tan icónicamente se utilizaron en la primera película. Sin las composiciones de Elfman, el Beetlejuice original no hubiera sido lo mismo y esta secuela tampoco. Me say day, me say day, me say daylight, command me want to go home. Day, me say day, oh. Daylight, command me want to go home. Para ir finalizando, debo decir que si bien no estamos ante una obra maestra ni una de las mejores películas de la filmografía de Tim Burton, sin duda es uno de sus trabajos más efectivos y convincentes en años. Y todos los elementos que he ido mencionando se conjugan para lograr un muy buen resultado, una de esas raras ocasiones en que una secuela es más que digna y no solo una sombra de la original. El guión escrito por Alfred Wood y Miles Miller, la misma dupla creativa que escribió los capítulos de Merlina, no es solo más de lo mismo ni una copia calcada de la primera película, sino que sabe ser fiel al espíritu y tipo de relato, pero aportando nuevas ideas, por ejemplo con los contrastes generacionales y de época, reflejando muy acertadamente unos cuantos comentarios sobre el mundo y la sociedad en los que vivimos actualmente. Tal vez incluso son demasiadas las ideas, porque si hubiera que objetarle cosas a Beetlejuice, habría que mencionar que hay más subtramas de lo necesario y que no todas son tan relevantes ni tienen el necesario desarrollo, porque da la impresión de que se quieren contar muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, esto no alcanza a empañar el buen resultado de una segunda parte que entretiene y divierte muy bien, en la que Tim Burton consigue recrear y revitalizar muy acertadamente el tono de la cinta de 1988. Para quienes, a pesar de todo, lo seguimos admirando con sus aciertos y tropiezos a cuestas a lo largo de estas décadas, es un gusto que esté de vuelta en tan buena forma. Ojalá siga con esta racha y por ahí quizás en el futuro todavía nos depare una nueva obra maestra. What the f***? Thank you all for coming to this special occasion, but right now we'd like a little privacy. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.